damos la bienvenida ya a Miriam Criado Rojas, también a Ángel Casanova. Como pueden ver ustedes en nuestro flyer publicitario, pues tenemos a Miriam Criado Rojas, que es la coordinadora del equipo territorial de la Comisión de la Verdad en Cundinamarca y Boyacá. Tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Tenemos al abogado Donaldo Roldán, abogado asesor de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Tenemos al compañero Endry Martín Torres Romero. Y tenemos hoy un grupo de jóvenes y jovencitas, músicos de Girardot, fundamentalmente quienes hoy están pues haciéndole el lanzamiento, digámoslo así de alguna manera, a un bello tema. El grupo se llama A Cómo la Hora y ellos nos van a contar qué tipo de música, cómo se han organizado, cómo están defendiendo toda la parte ambiental, que es tan importante, es música para defender, obviamente, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental. Así es que nuevamente reiterarles la invitación a que se conecten y que compartan el link para que otros compañeros maestros, padres de familia, estudiantes, demás integrantes de las comunidades educativas pues puedan acompañarnos y conozcamos temas tan importantes como qué va a pasar con la acción de tutela. Y justamente, bueno, si todos desean encender la cámara en este momento, sería genial los que ya han ingresado para que hagamos un saludito muy rápido. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte aquí en Magisterio al Día. Soy María Cristina Orozco, secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEC y la directora de este espacio informativo desde hace 8 años. Así es que, de verdad, Miriam, bienvenida a, repito, a Magisterio al Día con las comunidades educativas de Cundinamarca y el país. Muchas gracias, María Cristina. Muy interesante este espacio, principalmente por la divulgación que produce desde un sector muy especial de la sociedad y con los aprendizajes que siempre se deben tener. Agradezco la invitación, me siento muy honrada y saludo entonces a mis compañeros, no solo a ti, María Cristina, sino a Donaldo y a Endry. Qué rico, y además para saber a cómo la hora. Sí, hoy vamos a saber a cómo es que es la hora. Bueno, Endry Martín, bienvenido como siempre, nuestro compañero maestro de filosofía, de literatura del municipio de Funza, de la Sabana de Occidente, quien todos los sábados nos acompaña aquí con sus recomendaciones literarias tan importantes para que no dejemos de leer, porque si leemos, conduciremos, si no, seremos conducidos, ¿o no, Sí, Endry? sí, señorita María Cristina, buenos días, saludo cordial. Qué alegría encontrarnos en este sábado en cuarentena aquí en Bogotá, pero bueno, hay que aprovecharlo para leer y qué bueno saludar a Miriam. Miriam, por ahí estuve leyendo sobre ti ayer cuando nos enviaron el flyer, entonces dije, bueno, voy a averiguar, por ahí averigüé, entonces estaré como preguntándote cuestiones. Saludo al profe Donaldo, al profe Ángel. Y antes de darle la palabra, bueno, hoy vamos a hablar también sobre las víctimas, ¿no? Hay un Por libro supuesto. del que vamos a hablar más adelante, más tarde, sobre narrar el conflicto y las víctimas. Entonces, por ahí vamos a hablar sobre este libro. Gracias, feliz sábado y estamos aquí atentos. Así es, Henry. Estamos hoy es 10 de abril y ayer fue el día de la memoria, ¿cierto? La solidaridad con las víctimas de, bueno, de crímenes de Estado y de todo tipo de crímenes que se han cometido en este país, que están ahí, las desapariciones. Y bueno, ya hablaremos con Miriam y contigo todos, porque aquí todos conocemos la historia de nuestro país. Doctor Donaldo, nuestro querido abogado, asesor de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, bienvenido a Magisterio al Día. Buenos días, Cristinita, ¿cómo estás? Buenos días para Miriam también, para Endry, para el profe Ángel y pues a las demás personas que nos escuchan, ya sea aquí directo o diferido después por las redes sociales. Gracias, Cristinita, por la invitación. Atento, digamos, felicitándote por esa constancia tuya que tienes, esa dedicación que tienes con el programa. Y pues obviamente más que con el programa es con esa información, orientación que das
a la comunidad educativa, no solo a los docentes, sino a toda la comunidad educativa. Y pues veo que los temas son muy interesantes. Yo también creo que es importante resaltar que no podemos olvidar, porque somos una sociedad que escucha una noticia un día, la critica, la comenta y al otro día la olvida, y eso no puede seguir pasando. Es necesario tener presente para no volver a cometer muchos errores. Y pues, sin más palabras, entonces muchas gracias y aquí esperando a la orden. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Donaldo. Y bueno, Ángel Casanova, que está aquí también ya conectado. Ángel Casanova es del grupo A Como la Hora. Si puedes prender la cámara y hacer un saludito. Bueno, sí, Hola. buenos días. Buenos días Estaba para todos. preocupada. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido a Ministerio al Día. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues por ahora estoy aquí en representación del colectivo, pero más adelante seguramente ya se van a conectar más compañeros. Y nada, pues venimos a comentarles y a aprender un poco de todo, ¿no? Todos venimos aquí a aprender. Bienvenidos como jóvenes y con esa temática que están trabajando a través de la música, fundamental, porque pues como ha dicho el doctor Donaldo, aquí no podemos olvidar, pero además de que no podemos olvidar, tenemos que todos los días defender la vida en todas sus formas y el ambiente es clave, defender el planeta y bueno, ya habrá tiempo de que ustedes también nos comenten. Así Bueno, es. bienvenido. Bueno, Miguel Pardo me dice que ingresa en unos minutos, está en un evento, así es que vamos a iniciar de una vez con el doctor Donaldo para que hablemos de qué es lo que va a pasar en nuestro país con la tutela. Acaba de salir el decreto 333 del 6 de abril de 2021 que hace algunas modificaciones a este importantísimo mecanismo de defensa, de protección de los derechos fundamentales. Y bueno, queremos que usted como abogado nos comparta, por supuesto, qué es lo que va a pasar, cuáles son todos los alcances de este decreto 333, pero además de los alcances de este decreto 333, también para que complementemos un poco más sobre el tema de la pensión por invalidez para los maestros y las maestras de nuestro departamento y del país. Recordarles que, bueno, esta ha sido una semana bien interesante para, como todas las semanas, muchísimas noticias, muchísimas actividades, muchísimas preocupaciones con respecto al tema de la alternancia, que también la abordaremos en algún momento acá. Y pues seguiremos trabajando este tema porque definitivamente la vida aquí pasa a segundo plano para el gobierno nacional. La última circular externa, la 026, donde según el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pues efectivamente ni siquiera se están respetando las mismas normas que pide el gobierno nacional, lo que es la 1721, la resolución 1721, y quieren imponer de verdad el retorno a la presencialidad bajo una figura que se conoce como la alternancia, que no es, como dicen ellos, que es para garantizar el derecho a la educación, porque el derecho a la educación se ha estado garantizando durante toda la pandemia por parte de los maestros, pero que tampoco quieren invertir en lo que se requiere. Así es que, doctor Donaldo, vamos de una vez con los temas, ahí vamos tocando poco a poco, le damos la bienvenida a Joaquín Muñoz. Joaquín también hace parte de A Como la Hora, ¿cierto? Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, aparece Joaquín, pero realmente es Rafael. Bueno, no importa. Bueno, ¿tú qué quieres tomarnos del pelo aquí? No, había caído en cuenta, ese es el correo de mi hijo, pero bueno, ahí está. Bueno, es Rafael Joaquín. Rafael Joaquín. Bienvenido, ya vamos a tener tiempo para hablar con ustedes ya como la hora. Claro que sí, claro que sí. Bueno, listo. Doctor Donaldo. Entonces, bueno, Cristinita. A ver, el tema, ese tema es muy importante, pero desafortunadamente como que ha pasado inadvertido a pesar de las discusiones que se han dado en redes sociales o de los comentarios que han salido en los diferentes diarios nacionales y regionales. Pero se trata de que están tocando el tema de la acción de tutela. Es necesario recordar que antes de 1991, el ciudadano común y corriente no tenía, por decirlo así, un acceso directo a lo que es la administración de justicia.
Entonces, digamos que llevamos 30 años de la Constitución y pues es importante como que recordar porque hay personas que nacieron después de 1991 que hoy están con 30 años o menos y de pronto no recuerdan o no saben que en ese momento, para un ciudadano, cuando le violaban un derecho fundamental o tenía un problema que requería acudir a la jurisdicción ante un juez, era muy difícil, porque primeramente tenía que asesorarse de un abogado, básicamente, y ese abogado era quien acudía en representación de él ante las diferentes instancias judiciales. Entonces, ¿qué hace? Que eso era un proceso kafkiano, un proceso difícil, como oscuro, ignoto, como prácticamente misterioso, en el que el ciudadano prácticamente no accedía a ese mundo jurídico, a ese mundo legal, a ese mundo de luces, por decirlo así, que le permitía al ciudadano poder realizar sus derechos. Entonces se copió de diferentes instituciones o diferentes figuras jurídicas que había a nivel internacional, el Ombudsman, la acción de amparo y otras acciones que existían ya en el mundo, en otros países del derecho comparado, y se consideró que era importantísimo que el ciudadano tuviera un mecanismo ágil, eficiente, que le permitiera tener un acceso inmediato, cercano, pronto, que no fuera una cuestión tan complicada para él poder ejercer sus derechos. Y es así como llega y se constituye, por decirlo así, o se implementa en la Constitución política los derechos fundamentales, pero también el mecanismo para hacerlos efectivos, la acción de tutela. Entonces, la acción de tutela prácticamente es como esa puerta de entrada, esa llave que le permite al ciudadano entrar a ese mundo jurídico. Y acá la Constitución no le exige que tenga que tener fórmulas sacramentales o que tenga que elaborar de manera específica o de manera técnica una acción de tutela o que deba tener un conocimiento jurídico o que deba tener de pronto algún tipo de requerimiento o de capacidad especial para poder hacer una tutela. ¿Por qué? Porque basta solamente con que el ciudadano diga qué derecho fundamental se le están vulnerando para que un juez en cualquier lugar del país entre a protegerle su derecho. Creo que se le cayó la señal, doctor Donaldo. Parece que perdimos señal. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? ¿Joaquín sí me escucha? Ah, bueno, entonces no soy yo. Sí, sí, te oímos y él quedó congelado. Sí, sí. Aló. Yo la escucho, Cristinita. Ah, bueno, es que te quedaste congelado un momento. Ah, bueno, qué pena. Bueno, y de otra parte está el tema de que la Constitución del 91 fue un texto elaborado de manera estructurada, de manera juiciosa, por infinidad, o digamos, por un gran número de personas especialistas en todas las áreas que se requería y que se concibió en ese momento en la... Estás teniendo serios problemas de comunicación, de internet. Bueno, estamos hablando de la acción de tutela, efectivamente. Es que te nos estás perdiendo por momentos. Bueno, permítame, a ver, me voy a ubicar en otro sitio, a ver qué puedo lograr, porfa. Bueno. Perfecto. Bueno, estamos hablando de la acción de tutela, estamos haciendo una ligera reseña histórica, como a partir de la Constitución del 91, la acción de tutela que se convierte en el mecanismo más eficaz y eficiente para defender los derechos fundamentales, es prácticamente una conquista importantísima porque facilita que cualquier ciudadano pueda entrar a defender esos derechos fundamentales, repetimos, que son vitales y que se ha convertido en una herramienta, por ejemplo, en temas de salud, en temas de vulneración del derecho al trabajo. Bueno, hay una cantidad de temas, fundamentalmente en la salud ha sido muy importante, también en temas de educación, pero ahora aparece este decreto 333 que todavía está calientico, que es del 6 de abril del año que está en curso 2021,
y aquí se hacen algunos, digamos, como dicen en el lenguaje coloquial, le meten muela a la acción de tutela y digamos que a los mecanismos en la forma en que se debe presentar o cómo presentar esta acción de tutela. Tenemos aquí, bueno, está Juan Manuel Bernal, también ya que es de Acomo la Hora. Hola, Juan Manuel. Muy buenos Bienvenido, Juan días. Manuel. Un saludo especial, Juan Manuel, con Un muchísimo saludo, muchas cariño. gracias por invitarnos. Nada, con Muchísimas gracias muchísimo por cariño. invitarnos. Primero por ser jóvenes, espectacular, y segundo por los temas que abordan, mi admiración y por supuesto apoyo total. Doctor Donaldo, ¿listo? Bueno, pero veo que tú estabas ya dándole una exposición al tema muy interesante, Cristina, porque precisamente de eso se trata, ¿no? De que, por ejemplo, el ciudadano cuando tenía un problema de salud pudiera acudir a una acción de tutela de manera rápida, eficiente, y pues eso, de una otra manera, fue un gran salto en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Pero bueno, pero entonces también pasamos a otro punto importante, y es el relacionado a que cuando se concibió la Constitución del 91, se estructuró de tal manera que allí no existiera ninguna dictadura, sino que ese Estado fuera democrático. Y hoy, básicamente, estamos mirando que hay un sector político en Colombia que está ejerciendo una total dictadura y no la estamos viendo. Entonces, por ejemplo, hace un mes estaban hablando de que le iban a prorrogar el periodo presidencial al presidente Duque. Y eso no, simplemente, eso no quiere, el presidente salió y dijo que no, que él iba hasta el 7 de agosto del 2022. Pero eso no quiere decir que eso sea la verdad, sino que lanzan propuestas de una u otra manera para totalizar y acaparar todas las estructuras del poder en Colombia. Entonces, no les funcionó la idea y pasó eso. Eso es gravísimo para una democracia, porque ahí están sepultando, por decirlo así, todos los principios democráticos, la participación de las reglas básicas que se tienen, y prácticamente se quiere dirigir una sola persona o un sector político en el gobernante autónomo y déspota, por decirlo así, de un país. Eso era lo que le estaban criticando a Venezuela. Eso era lo que le estaban criticando eventualmente a otras democracias o otros países o otras naciones, y desafortunadamente aquí lo están haciendo peor, están más avanzados de lo que pueden estar de pronto en otras esferas, en otras partes del mundo. Entonces, cuando se desequilibra, cuando no hay ese control de poderes que se quiere, que la Constitución del 91 previó, cualquier persona, por decirlo así, básicamente como el presidente de la República, puede llegar prácticamente a ser dictador y hacer lo que quiere. ¿Y cómo se está viendo eso en Colombia? Hoy, el presidente de la República colocó procurador, colocó fiscal, colocó defensor del pueblo, colocó Contraloría General de la República. Él básicamente fue el que designó a sus funcionarios, a pesar de que hayan sido elegidos por las instituciones o los órganos competentes para ello. Entonces, ahí está el poder concentrado en un solo grupo político, llámese Centro Democrático, llámese Álvaro Uribe, llámese Iván Duque, el nombre que se le quiera dar. Pero adicionalmente, no contentos con eso, no se sienten satisfechos con que la acción de tutela sea conocida por cualquier juez de la República, como está instituido desde la Constitución del 91, sino que ahora quieren que solamente sea un sector de la rama judicial, a través del Consejo de Estado, el que controle las tutelas del presidente de la República. ¿Por qué? Porque hay unos fallos, digamos, diversos que no le han gustado al presidente de la República. Entonces, tenemos básicamente, por ejemplo, el fallo de las canas, que el año pasado, de los años 70, de las personas de mayores de 70 años que no dejaban salir. Entonces, esas personas hicieron una tutela y se la ganaron al presidente Duque. No fue en el Consejo de Estado, fue en una jurisdicción diferente. Tenemos también el fallo de erradicación de cultivos, la aspersión de glifosato, que está frenada no por el Consejo de Estado, sino por un juez, sino por un juez regional, por decirlo así. Entonces, esta tutela, de una u otra manera, lo que busca es dificultar y afectar, por decirlo así, ese acceso
a la Administración de Justicia en cuanto a la vía de la tutela. No sé, O Cristinita, sea, doctor Donaldo, para, digamos, ir puntualizando y que a nuestros compañeros que están conectados en este momento nos vaya quedando bien claro. O sea, este decreto 333, un primer elemento que modifica es que ya usted la tutela, la acción de tutela no la puede interponer ni la puede fallar un juez en un municipio, en un departamento o en cualquier juzgado, sino que van a limitar a determinada instancia que será la encargada de analizar, revisar y fallar esas tutelas que el pueblo interponga. No, digamos que no es de pronto, puede ser así, pero no de pronto como tan, que yo como ciudadano puedo seguir ejerciendo mis tutelas, pero ya no voy a tener acceso, por decirlo así, a un juez colegiado, sino que voy a tener que, por ejemplo, mis tutelas todas las va a resolver el juez municipal y eventualmente el juez en el circuito. Antes yo tenía acceso a que si yo tenía una tutela contra la nación, por ejemplo, contra el presidente de la República, podía irme a un tribunal, el que yo escogiera. Hoy solo tengo la posibilidad de dirigir esa tutela ante el Consejo de Estado. Me falta una partecita final, Cristinita, no sé si la hablo ahora o más tarde, y es qué puede pasar con ese decreto. Entonces, de una. Bueno, de una. De una. Entonces, bueno, pues complicado porque va al Consejo de Estado y nosotros sabemos y tenemos por experiencia que desafortunadamente lo que está llegando al Consejo de Estado, si es para el pueblo, sale negativo. Negativo. Exactamente. Entonces, prácticamente el presidente de la República dice, el Consejo de Estado es amigo del presidente, falla a favor del presidente. Entonces, es el juez que me conviene. Entonces, ¿cuál sastre, cuál vestido es el que yo quiero? Entonces, este es el vestido que yo quiero. Entonces, hago una medida, busco un sastre a esa medida y bajo ese criterio, entonces, escojo mi mismo juez. Eso se hace, es una dictadura, no es una democracia. Bueno, pero entonces el punto va a que este intento, ya, digamos, esta reforma que hace hoy el presidente de la República, Iván Duque, lo ha venido haciendo prácticamente todos los gobiernos conservadores. Porque la tutela es un elemento que le permite a las personas ejercer su derecho. Entonces, todo lo que sea lectura, todo lo que sea crítica, todo lo que sea arte, todo lo que sea progreso, por decirlo de alguna manera, no es bien visto por este grupo político. ¿Sí? Y lo que se busca es precisamente como que ojalá que las personas no lean, ojalá que las personas no tengan sentido crítico, ojalá que las personas no accedan a la acción de tutela. Entonces tenemos, por ejemplo, desde Andrés Pastrana en el año 2000, pasando por diferentes gobiernos, siendo, por decirlo así, la cúspide de lo exagerado cuando Fernando Londoño, prácticamente ministro de Uribe, buscó eliminar la acción de tutela. Y ustedes saben y escuchan todos los días reiteradamente que el Centro Democrático quiere acabar la acción de tutela, así como quiere acabar la Jurisdicción Especial para la Paz, también quiere acabar la acción de tutela, porque es lo que les incomoda. Hoy la tutela beneficia al ciudadano, la tutela perjudica, por decirlo así, al presidente, porque no le deja actuar de manera unímoda y déspota. Entonces, desde por allá se ha tratado de reformar eso y no lo han logrado. Con este decreto lo están haciendo. Es posible que este decreto esté vigente un tiempo. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que tiene que ver con la reforma a los derechos fundamentales tiene que ser aprobado por una ley estatutaria que expida al Congreso de la República. Es decir, este tema, señora, cuéntame. No, hacia allá iba. Es que, pues a ver, la acción de tutela es un derecho que aparece consagrado entre los mecanismos de protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en nuestra Carta Magna. Luego uno podría estar considerando, y discúlpenme que yo soy ignorante en el derecho, pero uno podría estar considerando aquí que es un decreto eminentemente inconstitucional, digamos que vulnera la intención de los constituyentes cuando quedó este espacio tan importante para el pueblo. Y tiene relación muy bien con lo que usted está diciendo, porque esto es propio de los estados dictatoriales, fascistas, donde precisamente coincide con las acusaciones que también las denuncias que le están haciendo, el acoso que le están haciendo a la maestra que instaura unas preguntas como un taller en ciencias sociales, que es absolutamente válido para que hablemos de la memoria,
que es un tema que está dentro de las áreas, dentro del área de ciencias sociales, para que conozcamos la historia, que también la han querido desaparecer, le han acortado horas, aquí a la filosofía, a la educación física, que también está ahorita amenazada con el proyecto de ley 400. Es decir, aquí hay una serie de amenazas bárbaras contra todo lo que el pueblo tiene y que estaba dentro de la Constitución, en el caso de las áreas fundamentales, que está dentro de nuestra Ley General de Educación. Así es que aquí le meten muela a esta acción de tutela que es fundamental para el pueblo. Usted dice es posible que dure un tiempo, pero durante ese tiempo, ¿cuántos derechos fundamentales, a cuántas personas se va a afectar? Eso es la parte más delicada, ¿no? Y entonces, sí, y entonces aquí viene de pronto lo que hablamos al comienzo, que durante unos días se suscita un debate, hay unas críticas, hay unos artículos que salen en los periódicos, hay personas opinando y demás, pero después simplemente va a quedar en el olvido, como ya quedó, por ejemplo, el intento del presidente Duque de ir por 2 años más en la presidencia de la República. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como ciudadanía estamos desorganizados. Damos un debate sobre el decreto, sobre una noticia, un día y al segundo día tal vez ya se nos olvidó. Pero hay un sector político que está anclado, que está aferrado allá en el poder, que busca de una u otra manera ir cada vez con cada puntada, ir ajustándose e ir atornillándose en el poder más y más y más. Y entonces, ellos están organizados, nosotros estamos desorganizados. Ellos saben para dónde van y nosotros simplemente estamos esperando a ver qué pasan ellos. Entonces, es un llamado a que seamos conscientes que aquí se están afectando las libertades, que con ese decreto es otro atentado contra las libertades, por decirlo así, que se consagraron en la Constitución. Con las libertades que se consagraron en la Constitución de 1991 y que es perjudicial. Y probablemente este decreto sea suspendido por el Consejo de Estado y posteriormente anulado en razón a que es una norma que debería ser reglamentada por una ley estatutaria del Congreso de la República. O sea, entonces, ¿podemos hablar de que es inconstitucional o qué podemos decir ahí frente a eso? Sí, es inconstitucional, consideramos que lo es porque es una materia, lo que sea derechos fundamentales tiene que ser reglamentado por el Congreso de la República mediante una ley estatutaria. Ahí está el sistema de pesos y contrapesos que estableció la Constitución y ningún poder, ni la rama judicial, ni la rama legislativa, ni la rama ejecutiva es omnímoda y tiene el control de los otros poderes. Y en este caso, esa es una competencia del Congreso de la República mediante una ley estatutaria que amerita una discusión, digamos, en 2 periodos constitucionales, en 2 periodos legislativos, y que no es una discusión, o no es una norma que pueda ser expedida simplemente con un decreto del presidente de la República. Perfecto, doctor Donaldo. Muchísimas gracias. Vamos a dejar el tema ahí de lo jurídico por ahora. Ya tocaremos en la segunda parte lo que tiene que ver con la pensión, pero aquí nos están llenando de razones para el paro del 28 de abril y las movilizaciones del 1 de mayo, porque entonces ahora se suma el decreto 333, se suma la circular 0026, se suma el proyecto de ley 400, que tiene que ver con la reforma a la ley del deporte y que toca la educación física, se suma la reforma tributaria que prácticamente le arrebata el plato de pocos alimentos que tiene la mayoría del pueblo colombiano y le llenan de impuestos. Es decir, aquí lo que hay es una serie de razones muy poderosas precisamente para la unidad, la organización y la movilización en defensa de los derechos del pueblo colombiano. Vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Pardo. Bueno. Gracias, doctor Donaldo. Ya continuamos. Vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Pardo. Bueno, bienvenido, Miguel Ángel, a Magisterio al Día. María Cristina, un vital saludo. Un momentito. Espera un momentito. Bueno, Miguel, bienvenido aquí a Magisterio. Caramba, eso es con música de suspenso y todo. Muy bien, María Cristina. Eso es emocionante. Un vital saludo fraternal, pedagógico, a todos y todas
a todas y todas en Cundinamarca, en el puerto sobre el río Grande de la Magdalena, y por supuesto los compañeros que están en el panel, a Joaquín, a Juanma, y por supuesto mi doctor Donaldo, lo veo, lo sigo viendo muy joven. ¿Qué se hace, doctor? Gracias, profe, grito, muy amable. Ok. Aquí Bueno, la participación para en el programa de Cristinita rejuvenece. no, es que eso sí es cierto, ¿verdad? También veo aquí pues a Miriam. Bueno, aquí estoy. Cuéntenme de qué debo decir. Bueno, mi apreciado compañero homólogo en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, noticias buenas, sale la nueva revista Educación y Cultura, la revista del Magisterio Colombiano de las Comunidades Educativas, que debe ser trabajada en todas las facultades de educación y escuelas normales y por todos los maestros, por supuesto, así como nuestra revista Pedagogía Alternativa de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, que esperamos que en junio esté el número 3 en las manos de nuestros queridos compañeros y compañeras. Esa buena noticia. Y por el otro lado, compartamos con los compañeros en qué hemos podido avanzar en el tema de negociación desde la Federación Colombiana de Trabajadores. Bueno, primero sobre la revista, la número 140, la tendremos en circulación en las 2 próximas semanas. Está centrada en el legado de Abel Rodríguez Céspedes, maestro de maestras, pues, y muy relacionada con obviamente, con el tema del movimiento pedagógico y del proceso del tercer Congreso Pedagógico Nacional que está en marcha. Pero también allí, como siempre, hay un reconocimiento y un registro de las publicaciones de nuestros colegas, maestros y maestros de todas las filiales, y va a haber un artículo que tiene que ver, un artículo muy importante que tiene que ver con el instrumento que realizó el CEIFECODE con los 34 CEIF filiales y la secretaria y secretaria de Asuntos Pedagógicos. En el caso de Cundinamarca es una sola misma persona, en la cual es un instrumento diagnóstico de los efectos de la educación y la pandemia en el año anterior. Va a salir entonces la revista 140. Pero de una vez quiero anunciar que hay 2 revistas que entran en proceso de elaboración. La 141, que es una revista que va a estar dedicada, bueno, vamos a ver cuál va a salir primero, pero que sea la 100. Una de las 2 tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos, que la tenemos prometida y la vamos a mantener. Porque nosotros hemos insistido y la revista, como ustedes lo han podido apreciar, ha hablado sobre la educación preescolar, sobre la educación inclusiva, sobre la educación, en este caso, de jóvenes y adultos. Aspiramos a retomar otros aspectos de lo que ha sido unos niveles modales educativas que han estado como en el sótano a veces y que merecen, es al contrario, un reconocimiento y ser destacadas. Entonces, en la revista la que va a seguir va a ser de educación de jóvenes adultos, y la otra que va a salir de manera simultánea va a ser sobre los instrumentos que se han hecho, en este caso del CEIFECODE, sobre la situación de la pandemia, la condición de los maestros. Allí también va a ir uno que tiene que ver con la lista de chequeo, los primeros resultados que ha impulsado FECODE, y la que se hizo alrededor de 17 países de América Latina directamente. Ayer tuvimos una reunión entre Restrao, la Internacional de la Educación de América Latina, y FECODE para esos instrumentos sobre la situación que van a contribuir a sustentar nuestros puntos de vista desde el punto de vista científico, académico y pedagógico, como hemos hecho el planteamiento sobre el retorno a clases presenciales. Y también vamos a emitir una circular para que, si hay estudios regionales que tengan el rigor de ser registrados, pues van a aparecer en esta edición de la revista próxima. El 140, Abel Rodríguez, 141, esta circunstancia que tenemos. Y aspiramos que el próximo miércoles hagamos un Facebook Live precisamente presentando ante el país, diciéndole, mire, con base en estudios cuantitativos y cualitativos, ¿sí?, del CEIFECODE y de la Internacional y de América Latina, esta es la situación de la pandemia, y no es una terquedad, ni mucho menos que FECODE mantenga el criterio no de no retornar a clases presenciales, sino retornar en condiciones dignas para la educación, salvaguardando la vida y la salud. Primer asunto,
interesante y hemos trabajado en el tema, estamos trabajando en el tema del tercer congreso que va a coincidir con los 40 años del movimiento pedagógico el próximo año. Me ponen a hablar de eso y yo me sigo emocionando, entonces paso a lo sindical. Entonces, lo sindical es esto, mire, el gobierno hoy se ha amangualado con las centrales de papel, lo que llamamos las centrales obreras amarillas, que no tienen ningún registro ni afiliación importante. Y en ese orden de ideas han impedido que se instale la negociación tanto de los trabajadores del Estado como también la que es la mesa especial FECO de gobierno. Y acudiendo a interpretaciones jurídicas que son propias de la dictadura, ¿no? Porque no hay ningún sustento para que no inicie colectiva. En el caso nuestro, esa negociación colectiva está siendo rodeada de una campaña de enlodamiento por parte de la bodega del régimen, de la bodega de los tuiteros, que acaban de sufrir una derrota, que ahora si quiere hablamos de eso, en Semana Santa. Y han tratado de señalar que el pliego de peticiones de FECODE es un pliego de peticiones mezquino. Y entonces nosotros tenemos que reiterar lo siguiente. El pliego de petición, los pliegos de peticiones de FECODE tienen una tradición, que son síntesis de política educativa pública avanzada y síntesis de política educativa pública social. Y en este caso está impulsando el derecho a la vida, la defensa del derecho a la vida, el derecho a la salud y a la educación en condiciones dignas. 3 ejemplos de cada uno de esos asuntos. Estamos hablando de retorno a clases presenciales en condiciones, salvaguardando la vida y la salud. Eso es a favor de los 19 millones de colombianos y colombianas que gravitamos alrededor de la escuela. Estamos planteando, precisamente ayer el Día Nacional de la Memoria, y de las víctimas, estamos planteando se detenga la campaña de hostigamiento diario y de incitación del partido de gobierno hacia los maestros de Colombia, que somos parte de la inteligencia del país. Y eso es absolutamente clave, porque aquí lo que le incomoda al régimen que se perfila como dictadura es que no solamente seamos parte de la inteligencia del país, sino que estemos organizados. Y eso sí es muy incómodo. Y en el tema de salud estamos planteando el respaldo hospitalario para toda la población, el carácter profesional para todos los trabajadores, no solamente para FECODE, de las enfermedades, y la vacuna universal, gratuita y oportuna para toda la población. Esos son nuestros crímenes en materia de salvaguardar la vida, y en materia del derecho a la educación, pues estamos planteando nada más y nada menos que se cumpla el compromiso FECO-gobierno que después de 18 años de lucha se consignó en la negociación colectiva del 2019, y es que se le retornen los 348 billones de pesos, con B larga, que se los raptaron a los 1.103 municipios de Colombia y se los suprimieron y le quitaron el derecho a la educación, a la salud, al agua potable, al saneamiento básico, a la población, no a FECODE, sino a la población. Y fueron recursos raptados por la banca internacional que no resolvieron ningún asunto de ingresos para el país, un recorte brutal y que dejó al país en un estado de indefensión. Entonces, diciendo estas dos cosas, pero son 40 puntos del pliego, estamos diciendo, este es un pliego de la gente y nosotros mismos tenemos que leer el contenido del pliego, presionar la negociación y obviamente en la reapertura de la negociación y poner al gobierno, cada uno de los 340.000 maestros y maestras, que cada mediodía hagamos un Twitter, hagamos un mensaje por Facebook diciéndole al gobierno nacional diciéndole al país lo que está haciendo el gobierno. Y lo que está diciendo el gobierno es lo que hoy queda absolutamente claro: 14 billones de pesos para 24 aviones de guerra, 300.000 millones de pesos para el programa de televisión del régimen, que significan 100.000 billones de pesos más que lo que le dan por año para alternancia a las 1.103 municipios de Colombia, las escuelas de los 1.103 municipios. Y eso hay que ponerlo en movimiento.
porque lo que queda absolutamente claro es que este pliego de peticiones es de la gente y vamos a salir a defenderlo, y el paro del 28 cae como anillo al dedo. Y además, como dicen por allá en la elevación cuando éramos monaguillos, yo confieso que fui monaguillo, es nuestro deber y salvación. Hay que ir al paro el 28 de abril. Muchísimas gracias, Miguel. Efectivamente, el paro del 28, hace un momento decía yo que lo que nos están llenando de razones para la movilización, porque precisamente tenemos la reforma tributaria, el proyecto de ley 400, el proyecto de ley 094, el proyecto de ley 010, este nefasto decreto 333 contra la acción de tutela. Es decir, y fuera de todo eso, todo lo que está sucediendo con la escuela, la negación para los recursos al sistema general de participaciones, que son la garantía del Estado Social de Derecho, cuando hablamos de salud, agua potable, saneamiento básico y obviamente educación. Ahora quieren mandar a los maestros, a los niños, a esa figura de la alternancia sin las garantías, sin vacunas, sin la inversión, sin infraestructura, y entonces los malos son los maestros, y de paso sea el momento para nuestra solidaridad de Magisterio al Día con la maestra Sandra Caicedo del Valle, que es la maestra que colocó su taller de Ciencias Sociales muy pertinente, justamente en la fecha que tiene que ver con el 9 de abril, el Día de la Memoria y de la Víctima de Crímenes de Estado, porque ayer hizo 73 años del asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, pero se convirtió en la fecha precisamente para no olvidar y solidarizarnos con todas las víctimas de este tipo de delitos atroces en el país. María Cristina, yo creo que esto es un asunto que ejemplifica las dos cosas todo lo que hemos hablado hoy, ejemplifica un asunto. Aquí hay una batalla entre los que defendemos Estado social de derecho, es decir, que la nación se construye sobre la base de materializar los derechos humanos y fundamentales, y los que plantean que el futuro y presente de la nación y de las nuevas generaciones es el conjunto armado de manera perenne para que una minoría pueda mantenerse en el poder. Nuestro respaldo a la maestra Sandra Jimena, porque aquí, además de atentar contra el Estado Social de Derecho, atentar contra la democracia en el campo de la escuela y el conocimiento, que se llama la libertad de cátedra. Y esto para nosotros es absolutamente clave, porque ahora no puede ser que los que han desatado 12 guerras civiles en el siglo XIX y nos tienen en guerra y en conflicto interno desde la segunda mitad del siglo XX, ahora resulta que nosotros en las escuelas, como dijo una profesora, en las escuelas el Día de las Víctimas vamos a hablar del clima. Entonces, esto por supuesto, creo que es absolutamente claro. Si hay culpables, hay razones, son parte de los asuntos de la academia. Y bueno, también Miguelito, también aquí hay que rechazar, por ejemplo, el hostigamiento del que también ha sido objeto la maestra de La Guajira, que denuncia la situación de los 10 maestros que están en la UCI, el nivel de contagio que se ha presentado precisamente con la figura de la alternancia. Bueno, y creo que eso es un asunto que queda absolutamente claro. En los 3 años de la pandemia, el gobierno insiste en retorno a clases presenciales. Esto es un ejercicio de necropolítica, y esto yo creo que hay que tenerlo absolutamente claro. En agosto sabía el gobierno que iba a haber el primer pico alto con 14.000 muertos, y presionó que retornáramos a clases presenciales a partir del 3 de agosto. No se hizo, pues por el planteamiento nuestro, que tuvo el acompañamiento de las comunidades educativas, alcaldes y gobernadores. Luego en octubre, y ahora en pleno tercer pico, el gobierno no suspende a nivel nacional la alternancia educativa. Aquí hay un ejercicio claro de la necropolítica, por un lado, y por otro lado, está muy claro que nosotros lo que queremos es el derecho a la vida y la salud por toda la población. Bueno, y ya para despedirme, creo que hay que recordar unas frases de Gaitán, ¿no? A propósito de los 73 años, en un discurso que hizo en el año 46, cuando la prensa oligárquica lanzó una campaña para dividir, para enlodar la causa popular y dividir en ese momento al pueblo. Y creo que una de esas frases, de ese discurso vibrante en el Teatro Municipal es: más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas en el lodo. Eso en palabras mías no suena tan vibrante, pero oigan el discurso y llénense de emoción y de fuerza, porque hay que hacer una gran unidad
de los que estamos alrededor del Estado Social de Derecho, sin exclusiones. Muchísimas gracias, compañero Miguel. Le vamos a pedir a nuestra compañera Miriam Criado, que yo creo que está ahí muy atenta a toda esta información, que le demos en este momento que estamos en el... No nos preocupemos tanto por el tiempo, porque aquí tenemos libertad un poquito del tiempo, pero bueno, vamos a darle paso entonces a los jóvenes de A Como la Hora. El Magisterio al Día tenemos aquí a un grupo bien interesante de A Como la Hora, un grupo de jóvenes, repito, músicos, pero bueno, que sean ellos los que nos cuenten. ¿Qué es A Como Yo pido la permiso Hora? para retirarme, María Cristina, porque estoy en otro evento, pero Listo, Miguelito. normalmente yo me quedo. Abrazos a todos y todas, fraternales, pedagógicos y vitales sobre todo. Abrazos. Feliz día, Miguelito. Bueno, Gracias. pues pedagógicos, ¿no? No, mi doctor Donaldo. Gracias, bueno. Hola, sí, buenos días. ¿Me oyen claro? Hola, Rafael, ahora sí, Rafael. Rafael es como el vocero de A Como la Hora. ¿Quiénes integran A Como la Hora? ¿En qué consiste el grupo? ¿A qué se dedica? Muy cortito, pero contundente. Listo, María C. Mira, nosotros somos un colectivo de artistas de Girardot que se está organizando día a día de forma, o organizando una agenda enfocada en la creación de performance callejeros o de la calle que funcionen como marketing para cada uno de los involucrados. ¿Quiénes somos los involucrados? Pues hay varios grupos. Está el grupo de los viajeros, está el grupo de Radio Rústica y se han ido uniendo muchos artistas solistas como Juan Manuel Bernal, está Leslie, está Dayan, está María José, y ahí se han ido uniendo otros músicos y otros artistas. Nosotros ¿qué queremos con eso? Nosotros, además de crear constantemente contenido de calidad, queremos afectar positivamente el crecimiento de cada uno, pues como artista de manera profesional, y es de recalcar el hecho de que estamos trabajando como un gremio organizado para la industria local, enfocada en el entretenimiento, la cultura, y que de esa manera podamos emprender una maquinaria que puede ser monetizada, ya sea por las redes, por sector privado, e incluso lleguemos probablemente a trabajar con el Estado de alguna forma. Sin embargo, hemos estado creando un contenido. El último video que hicimos lo hicimos basado en una polémica que hay en Girardot, que es el tema de la minería en el río Magdalena, ¿no? Que eso ya lleva como un par de años, hay una pelea entre los mineros y entre como parte del consejo y algunos ciudadanos que se han enfrentado como a este tema. Y la CAR, ¿no? Que fue la que dio la autorización. La CAR es la que está en la mitad de todo ese problema terrible. La CAR no se manifiesta positivamente, se supone que la CAR es una entidad que protege los recursos y pues por el contrario lo que están es haciendo, y no solo aquí en Girardot, yo creo que en toda Colombia ya hemos visto casos hasta por las noticias de que están dando licencias y licencias de minería y de explotación y de una cantidad de cosas que uno mira y uno dice, pero es que es esta aberración, por Dios, o sea, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces, digamos que en este último video lo que hicimos fue ir hacia una vereda que queda por la salida, eso es como suroriente, Girardot, bueno, hacia la vía Nariño, que se llama... La vereda Sumbamicos. Sí, señora, hasta allá nos fuimos un día a reconocer el lugar, a ver cómo estaba el río que estaba crecido, había un pedacito de playita, organizamos, creamos como un brief del video que queríamos hacer y después reunimos a todos los artistas y logramos ir cerca de 8 o 9 artistas y pues grabamos un video. Cogimos esta canción que se llama Los Caminos de la Vida, cogimos esa melodía que es tan emblemática, que es como tan reconocida por la gente, pues le pusimos una letra nueva y pues la tocamos a nuestro acomodo, a nuestro gusto. Y sacamos ese video y estamos peleando ahora con nuestro video de forma individual, eso sí, sin tintes políticos, sin tintes de un lado del otro, sino como por convicción y por gusto propio estamos haciendo y reproduciendo ese video por todas partes para dar ese mensaje. Si no tenemos problemas para pasar el video, porque es que como en Facebook ponen tanto problema, entonces yo diría, no sé si de pronto Rubén, Juan Manuel, un cortito saludo y pasamos el video para pasar al siguiente tema. Claro que sí, no hay problema. Ya también Ángel. Si ustedes desean pasar un saludo o hacer un pequeño comentario para luego sí que disfrutemos de ese hermoso video ambientalista.
Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Juanma Bernal, mi nombre artístico, sí. Entonces, en este momento estoy haciendo parte de Acomola Ahora. Como lo dijo Rafa, pues ya la presentación lo dijo absolutamente todo. Somos un grupo que queremos desarrollar una industria dentro de Girardot y pues acomodarnos todos juntos y autopromocionarnos. Y con el video, pues lo que yo quería decir acerca del video que hicimos es que queremos que la gente también tenga ese sentido de pertenencia que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. O sea, es nuestro río, es nuestro lugar, es nuestro ambiente, nuestra ciudad. Entonces, si nosotros no la protegemos pues, de las cosas más que podrían venir, como la minería, que es algo tan desastroso, pues entonces nadie lo podría hacer. Te doy muchísimas gracias a ti por darnos este espacio en el programa y muchísimas gracias a nuestros compañeros por acompañarnos y continuar. Bueno, además debo resaltar que aquí varios de los integrantes de este grupo son hijos de compañeros maestros, en mi caso Juan Manuel de mi compañera de la Normal Lucero, Rafael también que es hijo de maestro, bueno, no sé los otros compañeros, pero eso significa también que hay una conciencia social muy bien formada desde el hogar, ¿no? Que eso es importantísimo para todos. Claro, A ver, Rubén. Sí, señora. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿Me ¿qué tal? escuchan? Bienvenido. Buen día. Pues muchas gracias por la invitación. Pues es un placer estar aquí reunidos con usted y con los muchachos de Acomola Ahora. Eh, pues el mensaje que tengo para hoy es que siempre debemos tener conciencia de lo que hacemos, ¿sí? Nuestros actos, por más mínimo que sean, siempre influyen en los demás, ¿sí? Y pienso que a corto plazo o a largo plazo, lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, con el lugar en donde vivimos, siempre va a afectarnos tanto a nosotros como también a los seres vivos. Y pues dar un corto saludo a las personas que nos ven y que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes, a Como la Hora, Radio Rústica, Juanma Bernal, los viajeros, que vayan y nos sigan, que apoyen lo nuestro, apoyen el talento girardoteño y el talento juvenil que hay en Girardot. Bueno, Muchas yo creo que gracias. sin más preámbulos, sin Este es muchísimas mi gracias por batero. los preámbulos, podemos compartir el video. Ángel, ya ahorita cierra, hace un pequeño comentario cuando pasemos el video, por lo menos una Listo, parte del listo. video. Ese es mi Ya, batero, ese es mi ya lo batero. puedes compartir, Rafael. Bueno, entonces, como ven, son jóvenes talentosos, comprometidos con el ambiente, comprometidos con la vida, son pescadores que van a quedar afectados también con este proyecto de minería, que devengan su sustento y su vida de lo que el río les ofrece. Y pues bueno, está en riesgo la vida, está en riesgo no solamente la vida de quienes viven a las orillas del río, sino de todos, porque el río es el río de la patria. Yes. Dame un segundo, ya lo estoy compartiendo, ya. Bueno, entonces Ángel, mientras tanto, mientras él se conecta, Ángel, te damos la palabra. Bueno, no, pues tú lo dijiste, el río Magdalena, el gran río, el gran Yuma, se lo debemos todo, ¿sí? O sea, gracias a ese río, a nuestro río, es que como ciudad, como civilización pudimos desarrollarnos a partir de él, ¿sí? Y por eso es que siempre se ha querido como volver al río, como siempre se habla de darle esa importancia, pero realmente nunca lo hemos materializado ni lo hemos ejecutado, ¿sí? Entonces, pues el río Magdalena es la arteria fluvial más importante de Colombia, ¿sí? O sea, todos sabemos eso. Entonces, pues nosotros por medio del arte, por medio de la música, estamos alzando la voz para para que se pueda escuchar, para que se ruede la ola de lo que está pasando. Digamos que ahora actualmente, pues digamos que la licencia que había aprobado la CAR está suspendida, ¿no? Pero está solo suspendida precisamente porque las personas nos hemos manifestado y en contra de esto, ¿no? Pero simplemente es eso, simplemente está suspendida y están esperando el momento para ejecutarlo, ¿sí? Entonces,
pues nada, también igual, gracias, muchas gracias por el espacio, porque pues es muy chévere estar acá compartiendo con todos. Bueno, a ustedes por participar. Saludamos a todos los maestros y maestras que nos siguen a través del chat, mientras Rafael nos conecta ahí. ¿Ya? Vamos a saludar a Diego Andrés, tenemos compañeros de Fusagasugá, de Chía, de Paratebueno, de Girardot, obviamente, Jorge Luis, Rodrigo Rodríguez, Luisa Fernanda García, Camila Bedoya, Diego Andrés Durán, Claudia Gutiérrez de Chía, Gina Mabel, de Fusagasugá está Jorge Luis. Listo, ya te compartí por el chat el link, sin embargo voy a compartirte pantalla desde mi computador para reproducir el video, ¿te parece? Dale, sí, dale a reproducir, por favor. Ya estás autorizado para compartir. José Manuel Chica, bueno, listo, ahí estamos. Esos ríos son la vida, no debes perjudicarlos, todos debemos cuidarlos, no son para minería. Nuestros ríos son la vida, son flora, fauna, un milagro, difícil recuperarlos, no son para minería. Siempre juega la avaricia, ante la vida se agotan los recursos y medida que sin agua nada vuelve a florecer. Y por todo turista viene plaga que eso siempre la que no avanza la eso nos está destruyendo, la falta de cultura en nuestros pueblos. Cuidemos nuestros recursos, el planeta está muriendo. La minería no ayuda y destruye nuestros cielos. De la mina no se lucran, contaminan ríos y suelos. Hace mal al campesino, hace mal al mundo entero. Hace mal que no entiendas, fauna y flora están sufriendo. Por eso es que te lo digo, escucha nuestro consejo. Dile no a la minería y luchemos por lo nuestro. La vida no debes perjudicarlos, todos debemos cuidarlos, no son para minería. Nuestros ríos son la vida, flora, fauna, un milagro, difícil recuperarlos, no son para minería. Bueno, espectacular para trabajarlo con nuestros estudiantes en los diferentes escenarios. Mil gracias, jóvenes, por este aporte que ustedes hacen a la defensa de la vida, del ambiente, un aporte social. Y bueno, desde cualquier lugar del departamento, del país que nos están viendo, ya saben que a través de redes sociales, ACOMO labora para que se contacten con ellos y además para que divulguemos este tipo de talento, creatividad y aporte a la vida, repito. Felicitaciones muy amables. Invitamos entonces a usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a invitar entonces aquí en Magisterio al Día a Miriam Criado Rojas. Miriam Criado Rojas, ella es coordinadora del equipo territorial de la Comisión de la Verdad en Cundinamarca y Boyacá. De verdad que para Magisterio al Día, en este momento cuando son las 11:56, no te preocupes, es bien importante que puedas estar con nosotros y nos hables de qué es la Comisión de la Verdad, qué papel cumple en Cundinamarca y Boyacá, qué tenemos de información, además también como un homenaje precisamente hoy, de 10 de abril, a la fecha del día de ayer 9, por la memoria y la solidaridad con las víctimas. Miriam, bienvenida.
Muchas gracias, María Cristina. Gracias por este espacio de Magisterio al Día. Me emocionó mucho el contenido de la canción. Les agradezco, muchachos, que nos acompañen, principalmente porque la sociedad los requiere mucho, porque son la conciencia más activa, porque no son el futuro, son nuestro presente y desde esa perspectiva es que tenemos que interlocutar con ustedes. Me encantó, muchas gracias. Tomé el link y me gustaría tenerlos como referentes de manera que en cualquier momento pudiéramos, si Cristina hace el empalme, sería rico tener los datos de ustedes para proyectos que la Comisión de la Verdad pueda tener en el territorio. La Comisión de la Verdad es un espacio que surge, es una entidad de rango constitucional que surge dentro de los acuerdos de paz, del último acuerdo de paz. Colombia es una experta en procesos de negociación y en resolución de conflictos mediante procesos de paz. Desde el 1902 en el país se han venido estableciendo distintos procesos firmados y ratificados entre el Estado colombiano, principalmente con organizaciones insurgentes de distintas épocas. Y de manera continuada, desde el año 89, se vienen de manera continua, repito, firmando procesos de paz. El último proceso de paz estableció como elementos centrales, y creo que ahí voy a afirmar parte de lo que podría contar también, en un capítulo, en el quinto capítulo, muy asociado con el tercero, el quinto habla de las víctimas, el tercero sobre el fin del conflicto. Deja el tema de las víctimas asociado a una idea central afincada en el fin del conflicto, pero sobre la base de que la verdad tiene posibilidades de ser restauradora, reparadora, y que esa verdad es posible si la hacemos mediante métodos y formas que no impliquen necesariamente, para que sea libre, para que surja desde el corazón, no tiene que ser judicializada. En ese sentido, la Comisión de la Verdad, al igual que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, está inscrita dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como dos entidades extrajudiciales. La entidad judicial que está dentro del sistema es la más famosa de todas. Yo digo que porque tiene dientes y las otras dos somos muecas, no mordemos, porque nuestra obligación de confidencialidad nos obliga a guardar en secreto lo que nos cuenten. Solo nos servirían sus palabras. Interpretamos también los silencios para el análisis de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo en algunos territorios, pero la más famosa es la Jurisdicción Especial para la Paz, que sí condena principalmente a responsables de alto rango en 7 casos, macrocasos delimitados, y que sobre la base de esos 7 macrocasos pueden tener condenas de hasta 8 años, dependiendo de la responsabilidad. Algunos van obligados porque son llamados como respondientes ante el sistema, y otros lo hacen por voluntad propia, que bien puede ser motivaciones humanitarias, pero también pueden tener razones que son justificables y aceptables en razón de la conveniencia judicial de sus propias condenas. En el caso de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene una vigencia de 20 años, la JEP tiene 15, pueden ser prorrogables hasta 20. Nosotros en la comisión, igual que en la unidad, pues guardamos reserva sobre lo que nos entregaron, la información aportada, el relato aportado, y lo que hacemos es una intervención sobre eso tan grande y majestuoso que se llama la verdad. Una verdad que no es única, una verdad que tiene muchas aristas, una verdad que tiene que tener muchas voces, una verdad construida socialmente realmente desde las relaciones y los roles que se han tenido durante el conflicto armado. Por eso las voces válidas que para la comisión existen, están las voces de las víctimas en primer lugar, las voces de los responsables y las voces de los testigos.
y dentro de las voces de los testigos están todas aquellas personas que estaban en el territorio, que supieron de los hechos, que estaban en el territorio y analizaron los hechos, o que sin estar en el territorio han analizado los hechos. Es decir, que la escuela es una estructura, una entidad que nos puede, escuela con mayúscula, que nos puede proporcionar aristas de investigación, aristas de voces no contempladas de manera directa por nosotros, y en ese sentido, pues hemos establecido a nivel nacional acuerdos con universidades, convenios con universidades, y en el caso de Cundinamarca y Boyacá, tenemos con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, y tenemos un acuerdo con la Santo Tomás de Tunja, y tenemos conversaciones, hemos tenido conversaciones y el apoyo con muchas otras entidades de carácter universitario, pero también con colegios, porque la escuela resume y el colegio resumen los aprendizajes no solo que les llegan por vía de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, sino también por el contexto en el que se mueven. Es así como tenemos algunas iniciativas de transformación positiva asociadas al aula. En el caso de Cundinamarca, tenemos una experiencia en derechos humanos en la Normal de La Palma, en la Normal Divina Providencia, cuya ejecución de gestores para la paz proviene de jóvenes que están vinculados a la Normal y que en algún momento de su convivencia en el aula, pues han tenido algunas dificultades y mediante este proyecto los convierten en gestores y convivencia de derechos humanos y paz. Y creo que es un programa muy, muy lindo que tenemos que visibilizar. La segunda experiencia, sí. Ahí permíteme hacer una interrupción. Nosotros desde FECODE tenemos un proyecto que se llama La Escuela como Territorio de Paz, precisamente porque es que la escuela ha estado ahí en medio del conflicto y ha sido víctima del conflicto. De hecho, tenemos un sinnúmero de maestros, más de 1.150 y pico maestros que han sido víctimas de esos crímenes y desapariciones, y obviamente la escuela, por estar presente en todas las regiones del país, pues no es ajena. Ha sido víctima, ha estado en medio y ha sido víctima de los diferentes actores del conflicto. A nivel de Cundinamarca, no sé si haya dentro de esta comisión de la verdad, pues haya haya habido algún contacto con FECODE frente a este tema, y en el caso de Cundinamarca, pues desde nuestro CEI también nosotros tenemos una Secretaría de Derechos Humanos en la organización sindical, y tenemos nuestro CEI, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, y pues es un tema bien interesante. Es decir, en Cundinamarca, pues uno creería que la Universidad de Cundinamarca, pero vea qué interesante que la Escuela Normal de La Palma está participando de alguna manera con este trabajo, y seguramente muchas instituciones lo podrían hacer o lo querrían hacer. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Nosotros tenemos, en Cundinamarca tenemos la experiencia de La Palma y tenemos la Universidad Campesina en Biotá. Son como las dos organizaciones que tenemos visibilizadas. Tenemos un compuesto para esta primera vitrina que llamamos vitrina virtual. Tenemos 13 iniciativas. Son 2 departamentos, dos de los más grandes de Colombia. Y por eso la visibilización se vuelve muy compleja. Podrían contactarse conmigo, tú tienes los datos, tienes la forma, podrías divulgar ese mi correo electrónico, y la forma de llegar ahora es mediante correo electrónico porque no tenemos presencialidad en la oficina, pero contactarse conmigo para mirar qué posibilidades hay. Esa vitrina virtual lo que pretende es mostrar, por un lado, eso que suscitó en ti. No se necesitan seres especiales, extraordinarios para tener iniciativas que modifiquen el contexto. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Y esa es una cosa importante. Una segunda cosa y que suscitó en ti, y es que así como lo están haciendo otros, yo también tengo mi propia iniciativa y quiero ser visible.
Y yo creo que mediante la visibilización de los contextos que son comunes en contextos de violencia, las respuestas de resiliencia, desde la resiliencia, pero también desde la resistencia, hacen parte de lo que la comisión tendrá que dejar como legado. La comisión no solamente mira en perspectiva histórica lo que ha acontecido, y para eso tendremos que entregar un informe que a más tardar el 27 de noviembre, cuando se acaba la entidad, deberá estar terminado, entre el año 58 y el 2016, sino que también tiene que darle recomendaciones a la sociedad a partir de lo que hemos recogido de la sociedad misma en perspectiva de convivencia y de construcción de paz. Entonces, desde esa misma medida, las iniciativas de convivencia y de transformación, estas 13 que tenemos inicialmente visibilizados, no son las únicas, y lo que se convierten es un abrebocas para la multiplicidad de actores comprometidos, la multiplicidad de organizaciones establecidas, pero también la cantidad de personas que han trascendido a la afectación de la violencia, producida por la violencia, y que nos permite caminar en sentido no de retaliación y respuesta vengativa, sino de transformación positiva hacia la paz. Esa es una de las grandes aristas que tenemos. La comisión, en esa búsqueda de verdad, que no es solamente el dolor, sino cómo la sociedad ha ido afianzándose en experiencias que la misma sociedad ha producido, tenemos elementos importantes de visibilizar, y es que tenemos muchos querientes en el territorio. En contextos en el que, como actualmente, está en disputa la memoria y está en disputa cada versión que se quiere dejar, en tiempos de posverdad, en donde circulan noticias falsas, se hace creer que porque lo dijo fulano es la verdad definitiva. Creo que la escuela en particular tiene el método, tiene la capacidad y tiene la voluntad para hacer transformaciones profundas, dejando claro que el camino de construcción de esa verdad para nosotros es replicable. Lo que tenemos hoy es replicable para la sociedad, y por eso lo ofrezco. Nosotros tenemos 4 verbos concatenados en un sentido metodológico. Nosotros escuchamos para comprender, comprendemos para reconocer y reconocemos para transformar. Esos 4 verbos unidos producen la posibilidad, no solo para entidades e instituciones tan grandes y tan valiosas como la escuela, sino para las comunidades más afectadas. Principalmente el conflicto produce afectaciones en el relacionamiento social, en la confianza que se produce o que se corta con el otro. Producir espacios de encuentro, evitar la polarización, tener un camino que nos permita entender que lo diferente es una riqueza, no es el problema y por lo tanto no es mi enemigo, que yo pueda aprender del otro y que no solamente necesito ponerme en sus zapatos, sino también mirarme en el espejo, que como sociedad hemos producido la guerra y que como espejo tenemos una posibilidad de construcción de paz. Entonces la comisión que cierra, repito, este año debe dejar muchos querientes. Yo esperaría que a través de Magisterio al Día pudiéramos quedar con un relacionamiento muy alto, que pudiéramos abrir un compás hacia nuevas voces, por ejemplo, las voces de las víctimas, de su dignidad, que comparten víctimas y responsables, 3 palabras, víctimas y responsables en un mismo territorio, comparten generalmente el anonimato. Una víctima y un excombatiente o un desmovilizado o un reincorporado comparten el anonimato sobre esa condición, y la comparten porque socialmente no son aceptados. La comparte porque es muy difícil que alguien en esa polarización que hemos estado viviendo principalmente en los últimos tiempos, en esa disputa por la verdad, en esa disputa por la memoria, en esa disputa por cómo quedamos en la historia con H mayúscula, la sociedad no quiere hacerse cargo
de lo que ha producido, en tanto ha existido desde hace mucho tiempo organizaciones irregulares, organizaciones insurgentes, organizaciones paramilitares, cómo se ha controvertido y cómo se ha irrespetado la ley por parte de la misma fuerza pública, por parte de las entidades y organizaciones mismas del Estado que tienen, por los funcionarios que tendrían que velar por los derechos de los ciudadanos, por la garantía de los derechos y la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Precisamente Miriam, cuando logré tener tu contacto, aprovechándolo de la fecha, ¿no? Que fue lo que me dije, yo necesito, y bueno, uno quisiera tener contactos para cada fecha, tener personas que estén ahí involucradas con el tema, porque es que sí, se habla de la jurisdicción de paz, de los acuerdos de paz. ¿Cuántos hemos leído realmente los acuerdos de paz? ¿Cuántos realmente entendemos lo que implica la jurisdicción para la paz? Pero además, por ejemplo, particularmente yo no sabía que había territorialmente como capítulos, ¿no? De lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, y que Cundinamarca y Boyacá, pues estabas tú con otras personas, por supuesto. Entonces me parece muy pertinente porque es una forma de conocer lo que está pasando y de hacer parte de todo este proceso en el que todos nos tenemos que comprometer, que es construir de verdad la paz desde nuestros territorios. Tengo entendido que nuestro compañero Endry Martín Torres quiere hacer algún comentario o hacerte alguna pregunta. Entonces, Endry Martín, tienes la palabra. Sí, gracias. Interesante todo lo que nos comenta Miriam, para reflexionar, para dialogar. Hay una cuestión, hay una colección de libros, no sé si la conoces, de alrededor de 25 o 30 libros de estos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual relata, pues yo los tengo todos, son estos negros que están acá. ¿Qué tan real? No sé si de pronto te habrás acercado a ello. ¿Qué tan real es lo que nos cuenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en la página y en estos libros? ¿Qué tan real es lo que ellos nos narran, nos cuentan, con la verdad, con esa verdad que necesitan las víctimas? Bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica también surge por un acuerdo de paz, y yo creo que eso es importante decirlo, y surge del acuerdo de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares, los grupos paramilitares. En su proceso quedó establecido la justicia transicional. Ha habido mucho debate sobre si la justicia transicional surge con la JEP, si es ahora para los guerrilleros, que es todo un debate ideológico para minimizar un poco lo que ha sucedido alrededor del no y el sí del acuerdo de paz. Pero la justicia transicional en Colombia está desde el año 2011. Y la comisión de esclarecimiento, la comisión de histórica del conflicto que surgió en esa instancia, produjo como resultado en la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay muchas historias que han sido opacadas. Hay muchos silencios y en eso Cundinamarca y Boyacá comparten un contexto de silencio y acallamiento, creo yo, muy fuertes que tendremos que analizar, que tendremos que revisar, así no alcancemos en el tiempo de la comisión. Pero el Centro de Memoria se dedicó, por un lado, a recabar con las entidades y las organizaciones en el territorio principales hechos conocidos y, por ejemplo, ese que mostraste sobre una nación desplazada, narra principalmente hechos muy reconocidos para que no hubiese controversia sobre si es un invento o no, y nos da cifras con un trabajo en campo. Esa es como una primera cosa. Una segunda cosa tiene que ver con que el Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro de como una de sus direcciones y una de sus directrices, era tomar el relato, la Dirección de Acuerdos de la Verdad, tomar el relato de los excombatientes de paramilitarismo que estuviesen acogidos a la ley y que fueran sujetos de efectos jurídicos, rebajan sus penas, conmutación de la verdad por su asistencia a las entrevistas en la Dirección de Acuerdos de la Verdad,
y con base en él se produjeron informes. Es decir, que hay una compilación académicamente consolidada, con rigor académico, y en ese sentido está construida. Yo hice parte de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, fui entrevistadora en el equipo Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, y al final los últimos 2 años de la Dirección de Acuerdos fui la coordinadora de ese mismo territorio. Entonces, conozco el mecanismo y por eso también hablo, por la experiencia personal. Y ha habido mucho debate, en particular luego de que sale Gonzalo Sánchez de la conducción del Centro de Memoria, Centro Nacional de Memoria Histórica, porque se impone una visión mucho más institucional en términos de recoger las voces de aquellos que inicialmente no estaban contemplados como víctimas o que estaban en una opinión diferente. Esta nueva conducción del Centro de Memoria Histórica produjo algunas cosas, como por ejemplo el retiro de los archivos de muchas organizaciones sociales, principalmente defensoras de derechos humanos, pero también la Dirección de Acuerdos de la Verdad, incluso bajo esta nueva dirección, ha producido informes como el de las autodefensas campesinas de Cundinamarca, que es muy importante. Entonces creo que estamos en un contexto en el que todas las voces para nosotros son importantes. Más allá de lo ideológico o de lo político, las voces hay que reconocerlas. Y en ese sentido, acabar con la exclusión, que también ha sido parte de la historia del conflicto mismo. Confío y creo en lo que ha producido el Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo de la verdad está recogido en un análisis que se contrasta permanentemente. Tenemos los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica en la Comisión de la Verdad, y son motivo de contraste permanente entre las voces de las víctimas, lo que se ha documentado tanto por el centro como por otras entidades, para analizar en sentido de el informe no puede ser un informe judicial, el informe no va a ser un informe histórico, el informe va a ser un camino construido que nos dé luces durante, esperamos, 20 años más, que nos ilumine. Entonces, más que detallar las responsabilidades individuales o particulares, va a ser sobre la capacidad que tiene la sociedad para salir de la guerra, sabiendo que todo eso ocurrió y que tenemos una obligación de restablecer derechos y otorgarle mucha dignidad a las víctimas. Efectivamente, Miriam, se trata precisamente de conocer la verdad para que haya garantía de no repetición. Sí, Henry. Gracias. Sí, hay otra parte que de pronto está escondida, bueno, digamos no escondida, sino que no se escucha en los ambientes académicos, pero que son los corridos prohibidos, ¿no? Esa música que cuenta la historia, la otra versión de lo que no está escrito acá, de lo que no está escrito, pero que la música nos va reflejando lo que ocurre con los diversos grupos que conforman parte del conflicto. Esa música que muchas veces creemos se escucha en el barrio, se escucha en la cantina, y que hay 17 álbumes. 17 álbumes, 17 CD o 17 long play, como en nuestra época, 17, bueno, no hay long play, no hay CD, que ya no, y que uno los encuentra ahí en internet. ¿Qué análisis haces? No sé si los habrás escuchado, si habrás tenido la oportunidad de escucharlos todos, pero que narran esa otra mirada del conflicto, de las víctimas, de la narcocultura que se heredó de Pablo Escobar, del mundo ese que vendía México, porque los corridos prohibidos pues vienen de México, ¿no? Y Colombia los adaptó a la realidad nuestra. No sé si tendrás alguna visión de esos corridos prohibidos que se escuchan en las cantinas y que nosotros a veces le hacemos como esos están allá, pero que es la otra realidad de la historia de las víctimas. Eso, además es otra forma de contar precisamente esa verdad, ¿no?
Sí, sí. Sí, es muy importante entender, y yo creo que eso es, lo repito como mantra, la sociedad que tenemos es la sociedad que hemos construido. Que en ocasiones estemos en minoría, bueno, eso hace parte como de los retos que tenemos que hacer. Que hemos dictaminado que la violencia va a ser quien rija los planes de desarrollo. Eso es lo que hemos decidido como sociedad, ¿no? Y creo que en ese sentido, la guerra ha sido un producto social en un contexto específico como el colombiano y que por lo tanto la paz tenemos que hacerla dentro de ese mismo contexto, siendo responsables con esa decisión. Después de tantos pactos de paz, uno se pregunta por qué continúan los hombres, generalmente muy jóvenes, generalmente de las zonas más alejadas, generalmente los más pobres, terminan vinculados a los grupos. ¿Por qué los cuerpos de las mujeres siguen siendo un botín? No solamente por una concepción machista o, bueno, de patriarcado, sino también un botín de guerra, porque se le manda el mensaje al contrincante, al enemigo, a través del cuerpo de las mujeres. ¿Qué tipo de sociedad permite, legitima eso? ¿Sí? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a que mejor nos callamos? ¿Cuáles son ese miedo? Eso que hemos producido como sociedad hace parte de la cultura que se ha ido instalando. ¿Hasta dónde se puede bailar un corrido que habla de la muerte del otro? ¿O hasta dónde se puede bailar un merengue? ¿O hasta dónde se puede bailar una cumbia cuando se habla de una agresión contra una mujer? O se habla de... Eso ya nosotros oímos solo la música, por ejemplo, muchas veces. No nos fijamos en la letra. ¿De qué manera aprovechamos las redes que tenemos para hacer conciencia en un sentido en el que a todos les guste o que todos se sientan próximos? ¿O de qué manera interpelamos eso que se ha ido construyendo como cultura? Y claro, los corridos mexicanos circulan ampliamente, nos cuentan esa verdad. Nos cuentan no solo la verdad de lo ocurrido con hechos particulares, ¿sí? Como cuando se habla en el Valle del Cauca de este capo en los 48, como también se habla en el Magdalena Medio con el hijo de Izaza haciendo corridos y planteando que esa es su manera de reivindicar y restablecer los derechos de las víctimas, y lo hace desde los corridos, o como canta el sobrino de Hernán Giraldo, ahora con corridos en contexto de como excombatiente suyo de los grupos paramilitares. ¿Cuál es la forma que la sociedad acepta y asimila esa que generalmente entra, dirían los jóvenes, que entra suave, ¿no? Que entra fácil? Y creo que la cultura tiene un papel muy alto en distintas aristas. No nos olvidemos. ¿Se te fue el sonido? ¿Se te apagó el micrófono, Miriam? Ya, sí. No olvidemos que Némesis, la diosa de la historia, es también de la memoria, no de la historia, de la memoria, es también la diosa de la venganza. Y que tuvo 7 hijas, y cada una tenía un papel en la cultura griega que hemos heredado. La historia, la música, la poesía, la escultura. Entonces, convocar las artes para hacer un acopio de transformación, yo creo que hoy es un imperativo moral, un imperativo ético, ¿sí? Porque también hay que reconocer que los jóvenes, nuestra cantaleta no les basta, y siento que también está bien, ¿sí? No creo que debamos ser cantaletudos. Podemos ofrecerles cosas o podemos incentivar cosas que a ellos los lleven a un camino de preguntas permanente, ¿no? Y que la pregunta sea el camino persistente para no tragar entero, para contravertir, incluso para increparnos como autoridad también en la casa, para increparnos como autoridad en la escuela. Que la pregunta sea vital, que la pregunta no sea a través de también dentro de esas músicas
digamos, de los jóvenes, el rap que generalmente se escucha es la aceptación a lo que hay, y la respuesta a lo que hay alcanza solamente a mi piel, ¿no? Puedo morir por ella, puedo morir por él, no me voy a dejar. ¿Cómo cambiamos el sentido profundo del mensaje? Y creo que hay unos nuevos estándares que tenemos que potenciar principalmente desde la escuela. No asustarnos con quienes nos interpelan, que la escuela a veces se asusta, ¿no? Mirar que generalmente quienes han ido a los jóvenes que van asociados a otras organizaciones ilegales, generalmente tienen unos niveles de fuerza, de personalidad, de liderazgo muy altos, que la sociedad no alcanza a asimilar, y que en eso, más que normalizarlos, lo que hay es que identificarlos y darles posibilidades y respuestas, o ayudarles con sus respuestas. Entonces la comisión lo que pretende, y estas respuestas tan largas, perdón, la comisión lo que pretende es decir, todos tenemos, si antes en la guerra teníamos una trinchera, hoy tenemos una tribuna para construir paz. Y estemos donde estemos, tendremos la obligación de hacerlo. Necesitamos querientes, necesitamos a todos, cada uno haciendo lo que sabe hacer, pero sabiendo que hay formas distintas para resolver las diferencias, principalmente en política, y que esas formas de resolver no pueden costar la vida de nadie, que a nadie se le puede graduar de enemigo y que por lo tanto no puede ser excluido, ni con su vida, ni en la historia, porque cuando se anula al otro en la historia, lo que se hace es una muerte, lo que se produce es una muerte de una voz, de un legado. Miriam, yo creo que te va a tocar que nos acompañes en más de un programa. Me parece supremamente pertinente que abordemos estos temas porque enriquecen el debate pedagógico, el debate académico y el compromiso social que todos tenemos frente al tema de construir esa paz que tanto necesitamos, pero construirla desde los territorios, como tú dices, con la voz de todos, porque todos tenemos una historia, ¿no? Y todos tenemos una manera de sentir, de ver y de interpretar, y entre todos podemos construir esa cultura de paz que es la que desafortunadamente está tan trocada, tan maltratada, tan tergiversada, ¿no? Entonces, yo desde ya te extiendo la invitación para que coordinemos unos temas que podamos ir abordando en diferentes programas y podamos enriquecer un poco más este tema del, valga la redundancia, de lo que viene realizando la Comisión de la Verdad en Cundinamarca y Boyacá y a nivel nacional, ¿por qué no? Muchas gracias, me muestro dispuesta, claro. Es posible incluso que dependiendo de los temas y para no aburrirlos y cansarlos conmigo, podamos traer otras personas. Nosotros tenemos 11 comisionados. Tenemos un territorio macro que es Cundinamarca, Boyacá como un solo territorio, Tolima como otro territorio colindante con Girardot, y Huila también como territorio, y dentro de esta está una coordinación macro que también podría ayudar, o la coordinación del Tolima, por ejemplo, en esas vecindades y en particular con el tema histórico de todo lo que fue el Sumapaz, lo que es Icononso, lo que significa todo este tema. Tendríamos organización, dime. Tequendama con Biotá. Tequendama y Biotá, Tequendama y Tequendama y Sumapaz, ese camino, esa carretera que produjo una idea de desarrollo, produjo unas formas de relacionamiento con el territorio distintos. Entonces podríamos hablar de muchos temas y para no aburrirlos conmigo, pues podríamos tener personas que también podrían dar cuenta de eso. Podríamos tener víctimas, podríamos tener indagaría sobre la posibilidad de responsables, por ejemplo. Podríamos tener muchas posibilidades para divulgar y agradezco enormemente esta disposición. Cristina y Andri, por tu interés y tu investigación. Muchas gracias. Bueno, y a Rafael y al grupo, una alegría inmensa
Me siento muy emocionada con eso que hacen los jóvenes siempre. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miriam. No nos cansas para nada, pero pues igual tú dirás a quienes podemos contactar. Además, tienes el conocimiento y una voz muy dulce con la que nos has... Sí, súper la voz, estaba súper entretenido escuchando esa voz. Sí, sí. Tienes una voz muy agradable. No sé si el Muchas doctor gracias. Fernando Roldán, señora, No, muchas gracias. se te apagó otra vez el micrófono. Enciéndelo, por favor. Muchas gracias. Que mi voz fue muy útil cuando los candidatos llamaban a mi hija y quien contestaba era yo. Sí, es una voz muy joven, es una voz muy joven, muy dulce. Bueno, no sé si el doctor Donaldo está o si dejamos para dentro de 8 días continuar con el tema de pensiones por invalidez o lo cerramos aquí. Bueno, aquí está. Bueno, sí, no, es que no me voy a perder esta, digamos, intervención de Miriam. Muy interesante, es un discurso renovador, que esperanzador. Es como la Colombia que queremos, ¿no? Y que desafortunadamente como que no logramos salir del hueco en que nos encontramos. Y verdad que pues sí, fue muy agradable haber escuchado esa nueva voz o esa esperanza. Y pues no sé, Cristinita, tú dirás si quieres, tocamos un poquito así de carrera el tema que habías planteado en el flyer. Entonces tú me dirás. Sí, 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 yo creo que Bueno, tenemos tiempito ahí, muy corto. Ya la doctora Alexandra Ponte hace 15 días lo había abordado en parte. Sería como para, digamos, concretar algunos detalles frente a lo que tiene que tener en cuenta el maestro para el tema de la pensión por invalidez o por salud, como se le conoce. bueno, Les Joaquín, pido digamos que perdón, sí, Joaquín. les pido un Joaquín, Ay, Joaquín, Rafael. Les quiero agradecer Rafael, sí. la invitación, pero pues debo salir en este momento. Bueno, muchísimas No gracias. te preocupes, Rafael, cordialmente invitado. Aquí tienes espacio cuando necesites también, por supuesto. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Bueno, hasta luego, Rafael. Bueno, pues yo miraba que de una u otra manera el ser humano es como tan distinto que todos tenemos diferentes roles, ¿no? Entonces, de pronto el mensaje aquí del abogado es como muy técnico, como muy concreto. No es de pronto como tan esperanzador o como tan abierto, de pronto como lo puede plantear Miriam, o de pronto otros de los participantes, o Henry, que lo estaba comentando también, sino que pues, y me daba como deseo de involucrarme también en la conversación, pero bueno, mi tema es como muy concreto, la norma, lo que hay. Entonces prácticamente es como qué es lo que estableció la norma en el pasado y qué es lo que debemos hacer hoy, ¿no? No es qué es lo que queremos, lo deontológico, sino qué es lo que hay hoy. Bueno, entonces, la cuestión de la pensión de invalidez es un tema un poco a veces preocupante cuando se está en esa situación, porque pues el paciente o el trabajador no está en unas buenas condiciones de salud y las entidades de una u otra manera no facilitan mucho o digamos como que colocan muchas trabas, muchos impedimentos para que se haga efectivo ese derecho. Digamos que cuando la persona está ahí en ese momento para no entrar, porque pues ya la doctora Alexandra Ponte Mujica había tocado el tema y de pronto para no ser tan reiterativo en el tema, básicamente el docente tiene que estar atento a cuando le hagan la calificación de pérdida de capacidad laboral. En ese momento, yo a veces les recomiendo, no hay que irse tan elegantes o no hay que mostrarse tan bien, por decirlo así, de salud, porque en ese momento cuando le hacen esa entrevista o esa valoración personal, que puede ser ahora virtual, y le indagan su estado de salud, además de los exámenes que ya han tenido toda la historia clínica, le hacen una entrevista y muchas veces el docente está muy bien arreglado, está muy bien de salud, pero les recomiendo ¿no? que muestren su estado real de salud, que no lo disfracen, que no lo maquillen. ¿Por qué? Porque eso es determinante eventualmente hacia su futuro. Entonces, en ese momento, cuando le hagan la calificación de pérdida de capacidad laboral, le tienen que entregar un dictamen, le tienen que notificar y cuenta con 10 días hábiles para interponer algún recurso si no está conforme con eso. Entonces, es importante mirar el porcentaje, el origen y la fecha de estructuración. Pero bueno, de esos temas, pues, les digo, es muy concreto. Y si el docente requiere eventualmente algún recurso, entonces es importante
ahí sí la asesoría con un abogado de ADEC o directamente buscarse un médico para tener un segundo concepto que le permita controvertir ese dictamen médico, porque de pronto no le favorece o no le conviene. Y aquí también surge otro problema y es el problema de los seguros. Normalmente los docentes tienen un seguro de vida o un seguro de invalidez, una póliza generalmente por la cuestión de algún crédito o demás. Con estos dictámenes que les dan por pérdida de capacidad laboral, es posible eventualmente exigir el pago de algún seguro. Generalmente las aseguradoras simplemente lo que dicen es que no pagan el seguro y les muestran varias razones. Entonces es importante que el docente o quien tenga esta póliza reclame entre los 2 años siguientes. No deje pasar el término y haga la reclamación oportuna ante la aseguradora y eventualmente ante una demanda. Entonces, básicamente esto es como lo que podríamos decir grosso modo y de manera breve sobre este tema, Cristinita, y si es necesario, eventualmente después pues podemos ampliar. El recurso... Yo voy a agregar una preguntita ahí, doctor Donaldo, y es que justamente una maestra me hacía una pregunta frente a eso. Me dice, estoy pensionada por salud. Sin embargo, pues obviamente la van a calificar en algún momento para ver si la reintegran o no, ¿cierto? Ya me he sentido mucho mejor. Me gustaría de pronto vincularme a la catequesis o a una actividad. Yo le decía, si está pensionada por salud, pues debe preocuparse por recuperar su salud y no dedicarse a otras actividades. Jurídicamente, frente a esto muy concreto, doctor. Bueno, es que básicamente es como un proyecto de vida de cada quien, ¿no? Porque desafortunadamente a veces llegan los docentes a los 50, a los 60 años y están pagando la universidad de los nietos, de la sobrina o de un tercero. Y entonces como que la cuestión económica les preocupa muchísimo, demasiado. Entonces ya es un proyecto de vida, pero jurídicamente lo que tienen que entrar a definir prácticamente es qué les conviene más, la pensión de invalidez y la pensión de jubilación, porque hay unas pensiones de invalidez que pueden llegar al 100% y la pensión de jubilación pues es solo el 75%. Entonces habría que mirar en cada caso en particular. Pero básicamente cuando están en ese proceso de invalidez requieren, ojo, muy atentos, es al dictamen de pérdida de capacidad laboral para interponer algún recurso o eventualmente si tienen algún seguro acudir prácticamente, porque eso ya es con abogado, acudir ya a la demanda. Y ya si requieren alguna consulta, alguna atención, entonces por ejemplo, pues en ADEC estamos dispuestos y a través de Cristinita pues estamos dispuestos a colaborar en todas las consultas que se requieran frente a eso, jurídicamente. Tal vez no me hice entender muy bien, doctor. Ella decía, yo puedo mientras estoy en esa pensión de invalidez y como me estoy sintiendo bien, acudir a hacer catequesis o hacer otras labores o eso en algún momento me puede perjudicar. ¿Pero dentro de la misma institución o por fuera de su trabajo? No, por fuera porque está pensionada. Ah, bueno, es decir, ya, si la persona tiene una pensión de invalidez, ya está... Pero no tiene la edad de retiro, es decir, está pensionada pero está sujeta a calificación, es lo que entendí. O sea, está sujeta a que lo llamen para evaluarlo. Hay una posibilidad que de pronto, digamos, una persona a los 45 años tenga pensión de invalidez, ¿cierto? Y la retiran del servicio porque le pagan su pensión de invalidez. Cada 3 años tiene que acudir a la valoración para ver si se mantiene esa pérdida de capacidad laboral o no se mantiene. Porque si se recupera, entonces tiene posibilidad de que se reintegre al trabajo, ¿no? Si no se recupera o si se crece esa pérdida de capacidad laboral, pues tiene que seguir pensionada y no se puede retornar al aula o a trabajar. Entonces, si esta persona eventualmente desarrolla unas actividades parecidas o similares a la de la docencia, pues sería contradictorio que eventualmente esté pensionada por invalidez, por cuanto eso de una otra manera le puede desgastar más su salud y eventualmente no está siguiendo las recomendaciones del médico, ¿cierto? Pero eventualmente, por ejemplo, una persona que tenga problemas de voz y que la contrate, por ejemplo, para ser pianista, ¿sí? Donde no va a utilizar su voz, pues no habría ningún inconveniente, ¿cierto? Pero entonces, básicamente eso, por eso decía que depende como del proyecto de vida de cada persona, porque si así de pronto en la misma línea que también Cristinita piensa, si a mí me pensionan por invalidez y porque tengo problemas de salud, yo debo retirarme a recuperar mi salud, ¿cierto? Porque se supone que para esa es como la filosofía o el ideal de la pensión de invalidez.
no debo continuar perdiendo y desgastando mi salud, porque esas actividades que he desarrollado como docente, por ejemplo, es lo que me generan esa pérdida de capacidad laboral. Entonces, eso ya pues va dependiendo de, digamos, de como del proyecto de vida que cada quien tenga, porque si le dicen que se vaya y se recupere, tiene una fibromialgia y le dicen, mire, váyase para su casa y recupérese, pero si esta persona sí continúa la actividad, eso lo va a seguir desgastando, pues obviamente eso le acarreará consecuencias. Pero eso ya es independiente y digamos, el dictamen de pérdida de capacidad laboral o el médico, digamos, podría tener en cuenta eso, pero no quiere decir que sea como que si yo lo vi trabajando allá, entonces ya le voy a quitar la invalidez porque usted ya, pues, ya puede trabajar y se puede reintegrar. No necesariamente tiene que darse eso. Eso depende de la valoración y de los exámenes que los diferentes profesionales de la medicina le hagan a quien se esté en esas circunstancias. Listo, doctor. Muchísimas gracias, doctor Donaldo, como siempre puntual con esas aclaraciones jurídicas para nuestros compañeros. Y bueno, vamos a cerrar con Endry Martín Torres, con qué vamos a leer en estos días. Gracias. Hay mucho por leer en estos días a propósito del tema. Patricia Lara, una investigadora, periodista, escritora, nos habla Adiós a la guerra, una historia breve de los conflictos en Colombia y la situación de las víctimas. Y tiene otro libro que se llama Las mujeres de la guerra, las mujeres víctimas de la guerra. Entonces hay mucho hoy, mucho. Les estaba hablando hace un poquito con Miriam Criado sobre esta colección del Centro Nacional de Memoria Histórica, toda la colección que ellos tienen guerrilla y población civil, a ver qué nos habla de las víctimas. Tenemos con la licencia para desplazar, de pronto son muchos, ¿no? Lo que ocurrió en Bojayá, una mirada de lo que ocurrió en Bojayá desde las víctimas, mujeres y guerra, mujeres y guerra. Hoy hay mucho, ¿no? Hoy hay mucho porque este tema ha marcado al país, cruzando la frontera, memorias del éxodo hacia Venezuela. Bueno, aquí no creo que alcance a todos, pero la colección la pueden conseguir en el Centro Nacional de Memoria Histórica Virtual. Creo que ahorita por lo de la pandemia pues no los están entregando de manera física, son gratuitos, pero pueden bajarlos y compartirlos. El orden desarmado, silenciar la democracia, una mirada, y que era que al principio habíamos conversado, son muchos, son alrededor de 50, pero bueno, les presento estos. Este está en 2 idiomas, recordar y narrar el conflicto, está en español y está en inglés. Entonces, María Cristina, pero yo me quedaría con este que no es oficial, me quedaría con el de Patricia Lara. Además es muy agradable. Sí, ella lo narra, entonces aquí sé que fue mucha información, pero bueno, también está el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad en los Montes de María, que compartí el link en Facebook para que de pronto si a alguno le interesa conocer cómo a partir de los Montes de María, a través de un museo itinerante, cuentan la memoria de las víctimas. Y sería como eso, sé que hoy hay mucho por leer. Demasiado, aquí hay muchos libros, si no los pueden conseguir físicos, están en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sería Muchísimas como gracias, Endry, por tus valiosas recomendaciones. Miriam. Sí, es que aprovechando esta divulgación que hace Endry, contarles que el Centro de Memoria generalmente, si las escuelas lo piden para las bibliotecas, generalmente lo ceden, lo entregan. Si hay existencia de libros, lo entregan en físico. Entonces haría un llamado como para que principalmente, vuelvo a repetir, las escuelas y en especial las rurales que tienen poco acceso a Internet, que puedan comunicarse con el Centro Nacional de Memoria Histórica y pedir una colección para sus bibliotecas. Importantísimo ese dato, Miriam, porque para las instituciones educativas, para trabajar en ciencias sociales, muy valioso. Aquí pregunta la maestra Claudia Gutiérrez Lemos que si las mujeres de la guerra es del Centro de Memoria Histórica. Creo que sí, lo pasaste ahí como uno del Centro de Memoria Histórica. ¿Cuál pregunta ella, profe? Hubo uno que pasaste ahí de los del Centro de Memoria Histórica que tenga que ver con las mujeres. ¿Era este?
Sí, debe ser este. Este sí. Y este está en PDF en el Centro Nacional. Todos están en PDF ahí en la página. Es muy fácil encontrarla. Y si quiere, a mí me llegaron como, yo cuento así rápido cómo me llegaron. Ahí en la página uno se inscribe y los puede solicitar. Y a mí me llegaron, yo contándoles que pues que estoy interesado en leerlo, y me llegaron vía correo a mi casa. Pero no sé si por lo de la pandemia pues habrá cambiado esto. Y no sé cuál de los dos, bueno, y pues el de Patricia Lara, que este sí está en cualquier librería. Y Mujeres de la Guerra, que no lo mostré, porque creo que está en la biblioteca de Barranquilla, pero Mujeres de la Guerra, que también es de Patricia Lara, lo encuentran en cualquier librería nacional. Serían como estos. Listo, Endri, muchísimas gracias. Entonces, bien interesante para solicitarlo desde las áreas de ciencias sociales en las instituciones educativas, para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes lo puedan leer, puedan tener acceso a ellos. Se puede pedir a partir preguntan aquí, a pedir desde el colegio o desde el docente. Yo creo que se puede de las dos formas. Pues si lo hacen desde la institución educativa, pues queda como institucional, llegará al colegio, pero si el maestro lo pide, pues ¿tendrá algún costo así particular? No. Yo los pedí a título personal, porque a veces, bueno, no todos los colegios, ¿no? Pero a veces a los colegios llegan y se quedan en las vitrinas. Se quedan en las vitrinas bajo llave, y yo sí lloro cuando veo los libros bajo vitrina, ahí metidos en llave. Yo digo, no, saquen eso y que los libros vuelen. Entonces uno los puede pedir a título personal y se lo hacen llegar. O si tienes la posibilidad de ir por ellos, pero por lo de la pandemia no lo recomiendo, ¿no? Ajá. Perfecto, Endri, excelente dato para... A ver, Miriam, vamos cerrando ya. Sí, no, es que me encanta leer también. Entonces, si tienen interés en un tema de perspectiva de género, porque una de las preguntas es esa, el tema de mujeres, hay unos temas, están las mujeres y la guerra, que está desde las victimizaciones sobre las mujeres, pero también las mujeres en la guerra, que es uno de los libros de Patricia Lara. Pero también hay investigaciones, y a quien le interese, pues yo podría como entregar un listado bibliográfico de dónde podrían buscar. El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia hizo una investigación entre el año 2001 y el año 2011 con 5 investigaciones. Tiene un video que ganó un premio internacional por esa inclusión de mujeres excombatientes. Hay un libro de las mujeres en el nororiente, también en ese tema, y hay varias entidades y organizaciones que han trabajado el tema de género, tanto de las víctimas como de las excombatientes, por si les interesa. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Endri, al doctor Donaldo, al grupo de Como la Hora. Mil gracias a todos ustedes y especialmente a todos los maestros y maestras, directivos, docentes que nos han acompañado aquí a través del chat de Magisterio al Día Unidos e Informados en esta emisión de hoy, 10 de abril de 2021. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 11 de la mañana, por nuestro canal de Facebook. También decirles que pues queda aquí en la página, pero también lo subimos a través de nuestro canal de YouTube, Magisterio al Día Unidos e Informados. Doctor Donaldo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a colocar aquí en galería para que todos nos veamos y todos podamos decir un feliz fin de semana para todos y para todas. Bueno, Cristinita, feliz fin de semana. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Me alegra haber estado aquí. A leer mucho.